Si me lo permiten, tengo que hacerlo. Perlaza, Perlaza, Perlaza. Hablemos de la victoria del Deportivo Pasto, por fin, aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Ay, señores, hasta que por fin ganamos un partido. ¿Saben desde hace cuánto no ganábamos un partido, o sea, el torneo que sea? Sí, desde el 17 de abril, día que le ganamos a Jaguares 3-2. Curiosamente, la última victoria fue de visitante y ahora también es una victoria en condición de visitante. Esperemos que también volvamos a ganar en el Estadio Libertad este día domingo. Independientemente del tema de estadísticas, independientemente de todo lo que se venía hablando, incluso de lo que yo mismo dije, hoy el Pasto jugó un gran partido, eso hay que admitirlo, al César lo que es del César. Hoy el Pasto jugó un muy buen partido, un partido correcto, un partido también en el que le salió de todo porque tuvo un penal, lo atajó, también ya hablaremos de eso, tuvo un expulsado del Bogotá que le permitió más facilidades todavía en el partido, aunque pues no aprovechó el jugador de más, simplemente se dedicó a hacer fútbol control. También el partido planteado por Jonathan Risueño, hay que dársela a Risueño, muy bien planteado, desde que pateó el tablero, modificó el esquema y decidió incluir a los que incluyó hoy, realmente la termina ganando. Igualmente, esta es la labor del técnico, a veces improvisas o bueno, planificas algo diferente, si te sale sos un genio y si no te sale, ya todo el mundo te saldría a criticar y yo creo que sería el primero de haber venido a criticar si a Risueño hoy no le hubiera salido el planteamiento. Por lo tanto, yo creo que en esos aspectos, como dije, hay que darle al César lo que es del César. El Pasto hizo un gran partido, pero también hay que hacer ahí un pero, y es el tema que algunas personas ya le estaban bajando el precio a esta victoria. Ya estaba leyendo por ahí, no, pero pues contra Bogotá faltaba menos de que no le gane, no, pero esto, bueno, excusas para qué se inventaron, ¿no? Acá lo importante es que el Pasto haya ganado, que el Pasto haya vuelto a la victoria y que se haya quitado un peso de encima, porque no cabe la menor duda de que si el Pasto hoy no ganaba, se ponía una carga de presión extra para el partido del día sábado. Afortunadamente eso no sucedió, se puede encarar ese partido de una manera diferente y como lo venía diciendo, si el Pasto llegase a perder o hubiera perdido el partido del día de hoy, claro, había que prender las alarmas. Hoy es como, bueno, dejamos esto en stand-by, para algunos podrá ser un pañito de agua tibia, no lo tomaría tan así, pero tampoco le voy a bajar el precio a esta victoria. Yo creo que es una victoria muy importante. El Bogotá demostró que tenía conceptos y movimientos tácticos muy interesantes acá en el Libertad. Hoy no se vio ese Bogotá, no sé qué clase de Bogotá convocó Sebastián Botero, más allá de que haya repetido el 11 inicialista, tanto aquí como allá. La cuestión aquí es que listo, hay un respiro, hay que tomarlo como lo que es, una victoria holgada ante un equipo de media tabla de la segunda división, pero que sirve para avanzar en este torneo que precisamente es la Copa. La Copa no es un objetivo primordial, pero sí también termina sumando para el tema de la confianza, para el tema de ir afianzando el equipo, y se ve un equipo bastante interesante, de eso ya hablaremos más adelante, pero en este apartado introductorio medianamente largo, quería pues como abordar estas generalidades. Hoy por lo menos estoy tranquilo y callado en cuanto a la continuidad de Risueño. Yo ya estaba hablando de 5 fechas, pues máximo para que este equipo más o menos se recomponga y realmente hoy algo se recompuso. Hoy el aspecto ofensivo fue lo que más se le puede valorar a este equipo, el tema de la creación de juego, en eso estuvo bien, pero pues también hay otros apartados que hay que corregir, pero si el margen de mejora va en crecimiento, como nos demostró en algunos pasajes contra el Medellín y como lo demostró el día de hoy, bueno, hay equipo y de momento, en cuanto al tema de Risueño, tranquilito, quédese en su puesto, que nadie lo va a apretar, ojo, de momento. Ahora sí, hablemos del partido. Y voy a iniciar hablando de este compromiso, precisamente retomando lo que dije del planteamiento táctico de Jonathan Risueño. Hoy Risueño salió con un 4-4-2, lo podemos calificar así. Salió con una línea de fondo, yo creo que era la más esperable, teniendo en cuenta lo que había dicho Wilson Morelo, que un jugador se había lesionado, en este caso Garavito. Entonces salió con Ederson Cabezas, salió con Jiménez, salió con Ervin Goyes como laterales, salió con los centrales Nicolás Gil y Julián Quiñones.
En el medio campo tenía una línea de 4/2, que eso dependía de cómo se estuviera comportando el equipo. Los dos en la primera línea eran Sergio junto con Chávez. Abiertos por una banda estaban Pizano, en la otra banda estaba Perlaza, y los dos puntas, que eran en este caso Obregón y Santiago Córdoba. Quizás los dos nombres que menos invitaban al hincha a ilusionarse el día de hoy eran Obregón y Perlaza. Perlaza por lo que ya sabemos y Obregón por lo que se comió en el partido contra Bogotá. En ese orden de ideas, creo que la nómina como que disgustaba, no disgustaba, estaba como que ahí. Estábamos ahí a la expectativa a ver qué ofrece. Y ya al minuto 3, gol del Pasto. ¿Y quién hizo el gol? Uy, qué golazo. Qué golazo se mandó Jonathan Perlaza. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. No le podemos decir nada a bueno, de pronto criticarle la celebración que mandó a callar a todo el mundo, bueno, mandó a callar a un estadio vacío, ¿no? Porque no permitieron el ingreso de hinchas. Por ahí vi algunos 2 o 3 curiosos. Si alguno llegase a ver este video, escríbanme en los comentarios, digan, sí, yo fui a Lola Herrera de curioso para ver si medio podía ver algo. La cuestión, sí, Jonathan Perlaza mandó a callar a un estadio vacío, pero es que qué golazo se mandó Jonathan Perlaza. Y precisamente todo nace a raíz de ese esquema de Jonathan Risueño. ¿Qué hizo? Tener a un volante de primera línea neto como tal, como lo es Enrique Sergi, tuvo a un volante que tiene esa función de ida y vuelta, que pisa bien el área, pero que también aporta en marca, como lo es Chávez. Abrió por una banda a Pizano, que es la posición donde más influyó en el ascenso del Cúcuta hace un año. Puso a Perlaza por su típica zona, que es la zona izquierda, y en punta puso a 2 jugadores, a 2 9, a 2 referentes de área, como lo eran Córdoba y Obregón. Y en este movimiento también es interesante, algo que no dije en la transmisión, pero que si uno lo analiza con detenimiento es bastante plausible. Y es el hecho de que Córdoba precisamente estaba ahí en el área, ya que es el delantero con más movilidad, el delantero que te arrastra marca, que te soporta, y eso le permitió a Obregón tener más libertades de las que sí tuvo en el partido de ida, donde aparte se echó un gol. Ese doble 9 funcionó muy bien, el posicionamiento que le dio hoy a Matías Pizano funcionó muy bien, Perlaza hoy en su posición regularmente natural también lo hizo de buena manera, y el retraso de Diego Chávez le permitió al Deportivo Pasto tener una salida más limpia, y gracias a eso es que se logra la primera de las 3 anotaciones. ¿Qué se puede decir aparte? Pues también de ese gol se puede señalar también la viveza que tuvo Matías Pizano. Esto no me parece ya casualidad, porque en el partido contra Medellín fue una viveza de Diego Chávez la que le permitió al Pasto lograr el 2-2 parcial. Y acá, una viveza de Matías Pizano le permite al Deportivo Pasto lograr el 1-0 parcial. En ese orden de ideas, yo creo que también hay un trabajo interesante en ese aspecto, no hay que dejarlo pasar por alto, pero yo creo que en líneas generales eso se puede resumir y hablar de la primera anotación, que nos daba tranquilidad porque yo realmente esperaba un partido trabado, difícil, donde no se pudiera vulnerar rápidamente a la defensa de Bogotá. ¿Y por qué no dije esto de pronto? Sí, el Pasto lo puede llegar a ganar, pero de pronto se van a penales. Afortunadamente, esa zozobra se fue apenas 3 minutos después, porque ya el Pasto se ponía en ventaja en el partido e igualaba el global. Ahora, ya con el partido, digamos que medianamente controlado, sí, el Pasto como que le cedió algo de terreno al Bogotá Fútbol Club. Había un poco de desconexión entre las líneas y eso me parece que es algo que hay que trabajar a posteriori, y es el tema de la desesperación a la hora de ir a atacar. Me parece que el Pasto se estira mucho a la hora de querer atacar, y más cuando tiene demasiados hombres de características ofensivas. En este caso estaba Pizano, estaba Chávez, estaba Perlaza, estaba Córdoba, estaba Obregón, 5 hombres de un corte muy ofensivo y que en muchos casos, la mayoría de ellos, no vuelve. Yo no he visto a Pizano, por ejemplo, haciendo un retroceso para colaborar la lateral. Perlaza a veces sí, a veces no. Los dos puntas que ya estaban demasiado arriba. A Córdoba era el que le tocaba quizás un poco sacrificarse. Y Diego Chávez, que aunque tenía esa función mixta de servir en el ataque, pero al mismo tiempo darle una mano a Mancilla, cuando le tocaba precisamente darle la mano a Mancilla, como que se desentendía un poco de la jugada y le dejaba todo el ancho de la cancha al pobre Mancilla, que estaba hablando de Mancilla, a Serge, que pues Serge no, tampoco es que pueda cubrir todo el ancho de la cancha. Por esa misma razón es que el Pasto como que tiene que ajustar esos pequeños detalles, ya ganando, ajustar esos detalles ya es otra cosa, es otro cantar, es otra voz. Pero bueno, a lo que iba. Si el Pasto le cedió la pelota 5, 4, 6 minutos, si se quiere ser generosos, al Bogotá Fútbol Club, reajustó nuevamente el orden de esas líneas, ya no fue un equipo tan estirado, y empezó a generar una idea de juego, una idea de fútbol bastante interesante. ¿Cuál es? Nace la pelota desde el sector izquierdo, Ervin Goyes la transporta, la toca, la pasa y le da circulación a la pelota, de lado a lado.
justamente abriendo el ancho de la cancha, porque la pelota en un momento la tiene Goyes, en otro momento la tiene Santiago Jiménez, pasa por el medio campo, ya sea por Pizano, que a veces se interioriza un poco más, pasa por los pies de Chávez y termina a veces en los pies de Perlaza. Precisamente así nace una jugada donde Perlaza mete un mal centro, creo que llega un poco exigido Santiago Córdoba, no le alcanza a impactar, pero ya a medida que transcurrían los minutos y transcurrían las jugadas, daba la sensación de que el Pasto iba a seguir de largo. Y efectivamente, minuto 22. Otra cosa que hay que aplaudirle al Deportivo Pasto es que volvió a algo que tenía en el semestre pasado que progresivamente lo fue perdiendo, y es el tema de la presión alta. ¿Qué hizo el Deportivo Pasto en ese minuto 22? Pues bien, la pelota le cae al arquero del Bogotá Fútbol Club, hablamos de Daniel Aguilar, le cae en los pies a este arquero. El arquero, al verse presionado y hostigado por uno de los jugadores del Deportivo Pasto, decide despejarla en largo. No cuenta con que Perlaza también estaba ahí haciendo esa función de presión alta, que eso siempre se lo hemos destacado a Perlaza, que es que corretea hasta el aguatero. Efectivamente, correteó a uno de los jugadores de Bogotá, le termina ganando la posesión de la pelota, en un rebote le cae a Serge, Serge distribuye para Goyes, Goyes para Chávez, Chávez se la devuelve al mismo Goyes, Goyes tira el centro, qué buen centro que mete Goyes, qué calidad que tiene este hombre para levantar la pelota, y bueno, llegó Obregón, el otro de los impopulares, pero que el día de hoy sí fue eficiente, que se destapó con el Deportivo Pasto. Miren que a Santiago Córdoba, a pesar de que ya lleva 6 goles con la institución, le costó destaparse. Acá a Obregón le tocó echarse un gol completamente cantado y simplemente a la segunda pelota que tocó o que tuvo de cara al arco, mandarla a guardar. Muy bien por parte de Obregón, eso alegra. Yo realmente había dicho con Obregón no pasa nada, pero el día de hoy pasó algo y pasó algo muy importante. Yo realmente dije muchas cosas que hoy me cerraron la boca, pero de topazo, incluso me metieron un cachetadón, pero a mí la verdad me alegra, porque si yo hablo mal del Pasto y el siguiente partido me dan una cachetada, pues qué bueno, porque es que el Pasto jugó bien. Y a mí lo que me interesa es que el Pasto juegue bien, gane los partidos y que ojalá algún día sea campeón. Qué alegría que justamente el Deportivo Pasto hoy me haya cerrado la boca porque hizo un gran partido. Y como les venía comentando, producto de cosas muy interesantes que ya les he mencionado, el tema del posicionamiento, de cómo ubicó a los hombres en la cancha, el tema de la circulación de la pelota, el tema de la presión alta. Así llegaba el Deportivo Pasto al 2-0 y ya en 23 minutos el Pasto le daba la vuelta a la serie y ya con eso podía trabajar el partido de una manera completamente diferente. Pero no todo son virtudes. También el Pasto cometió ciertas equivocaciones que, como les dije, al menos estas equivocaciones ya se las puede trabajar sobre la victoria y no con la presión extra de la derrota. ¿Y cuáles fueron esos defectos que alcanzó a tener el Deportivo Pasto en este compromiso? Pues bien, el Pasto, ya como les mencionaba, se estiraba mucho a la hora de atacar, eso se corrigió durante el transcurso del primer tiempo, pero también dejaba muchos espacios y muchas libertades ahora por las bandas. En una jugada recuerdo que le ganan la espalda a Ervin Goyes, lo dejan tirado en el piso, le ganan por anticipación a Santiago Jiménez y no fue algo de una jugada aislada. Sobre todo a Santiago Jiménez le atacaron mucho ese espacio. Cuando el Bogotá quiso levantar la pelota y generar peligro, generalmente lo hacía por ese sector izquierdo donde estaba Ray Vanegas, y eso es algo que tiene que corregir el Pasto. Muchas libertades en el sector defensivo. Quizás obedecía un poco a cómo estaba parado y cómo estaba construido el equipo en el terreno de juego. Así que son cositas a analizar, como lo dice muchas veces Risueño. Nosotros planteamos o paramos un equipo de acuerdo a las características que nos presenta el rival que vamos a enfrentar. Por lo tanto, no esperaría ver el mismo once inicialista frente a Águilas Doradas. Pero bueno, hay que corregir, cositas a mejorar, esos detalles que hay que pulir, porque como pues lo veníamos mencionando, como se ha venido diciendo, todavía se viene haciendo pretemporada dentro de la temporada. Afortunadamente se cruzaron estos dos partidos contra Bogotá porque sí, ya el Pasto tiene 3 partidos oficiales encima, pero tan solo uno transcurrido de liga, se lo perdió, pero se puede recomponer, hay 54 puntos de diferencia. Y esto hace que ya el Pasto empiece a encontrar el equipo, lógicamente con ciertas falencias. Pero, como eran más virtudes que defectos, el Deportivo Pasto tenía que cristalizar todo eso con otra anotación. Una tercera anotación que llegó gracias a una muy buena recuperación de Serge, una jugada que se construye precisamente desde esa recuperación, se la termina cediendo a Jiménez, Jiménez para Chávez, Chávez le devuelve la cortesía a Jiménez, Jiménez levanta un buen centro, Perlaza en vez de buscar su segunda anotación decide bajársela a Chávez que estaba mejor posicionado, Chávez se la cede a Pizano, Pizano se la devuelve nuevamente a Perlaza y en esa empanadita del área
Ahí es donde llega nuevamente JP7 para mandarla a guardar, poner su doblete, creería que es su primer doblete como profesional, y con esto ya darle completamente tranquilidad al hincha pastuso que miraba como el Pasto se floreaba ante un Bogotá que el día de hoy no opuso resistencia. O bueno, al menos en el primer tiempo parecía que Bogotá no iba a ofrecer resistencia, porque apenas iniciada la segunda mitad, más allá del cambio de Osa por Ervin Goyes y la otra variante que hizo Sebastián Botero en su respectivo equipo, más allá de eso, uno diría, nah, ya el Pasto ya va a empezar a controlar el partido, pero no. Bogotá salió decidido a descontar, a recortar el marcador global y por poco lo logra, porque en una jugada donde Quiñones hace un penalti completamente inocente, eh, a Alan de Sanmi le quedó la opción servidita desde el punto penal para poder recortar distancias, poner el 3-1 en el partido, el 3-2 en el global y poner en calzas prietas al Deportivo Pasto, ya que tenía muy bien manejado el partido, pero pues con este gol Bogotá se iba a montar en el compromiso. ¿Qué pasó? Resulta que el día de hoy Ederson Cabezas fue elegido como el arquero titular. No sé si pensando en unos hipotéticos penales, pero al menos desde todo lo que había pasado con Banguera, era apenas lógico y entendible que el día de hoy ataje Ederson Cabezas. Afortunadamente las cosas del destino son así. Le tocó atajar a un arquero antipenal que venía con un muy buen registro de Guatemala, un muy buen registro de Centroamérica, donde tenía un promedio atajado de penales altísimo, y ese promedio atajado de penales altísimo lo vino a revalidar con un delantero que tiene bastante trayectoria. A la de Sanmi es un jugador que tiene kilómetros y kilómetros de fútbol profesional, y vean, el canterano del Deportivo Pasto se impuso. Otro detalle más que le suma al equipo nariñense, que mantuvo el arco en cero, que vio a un Ederson Cabezas atajando penales y que aparte de todo eso, en el partido se lograba consolidar, evitaba que Bogotá descuente, se acercara en el marcador y ya con eso ese golpe anímico significaba ya demasiado para el equipo bogotano que nunca se pudo reponer. Después Botero siguió haciendo una modificación y si no estoy mal creo que es Montaño el que se termina yendo expulsado, acá lo tengo anotado. Sandoval, perdón. Sandoval fue el que se terminó yendo expulsado, que había ingresado precisamente para la segunda parte. 8 minutos duró en cancha, se hizo expulsar tras haber pecheado al árbitro de una manera completamente ridícula y estúpida. Una roja completamente evitable. Iba a ser una acción de amarilla, pero como se le dio por pechear al árbitro, pues lo terminan echando. Otro detalle más que sumaba para que el Deportivo Pasto consolidara una victoria tranquila, y así fue el caso. Lo único que se puede rescatar del segundo tiempo es una contra donde Chávez la condujo, quiso hacer el gol de él, la terminó estrellando contra el palo, pero de ahí en más, poco y nada. Y además, no les voy a mentir, cuando ya el Pasto tenía un jugador más, cuando el Pasto iba ganando 3-0 y el tiempo iba transcurriendo, me fui emocionando con el partido del Tolima contra el Quindío, que se fue a penales. Penales ajenos siempre van a ser divertidos, así que le puse más atención a ese compromiso y además, lo que medio se podía ver ya del Bogotá contra Pasto era un fútbol control, Deportivo Pasto haciendo variantes, mandó a Micolta, mandó a Frank Martínez, mandó a Patrick Preciado como para que tengan minutos, tengan algo de rodaje, pero ya en más no pasó gran cosa, fue un partido que desde el minuto 60 se acabó. Si omitimos los últimos 30 minutos no pasa absolutamente nada porque no nos perdemos de nada. Y así el Pasto fue cristalizando una victoria que precisamente corta una racha de 6 derrotas consecutivas, una victoria que mete al Deportivo Pasto en la siguiente instancia de la Copa y una victoria que le da confianza al equipo para afrontar ahora sí la liga con más seriedad. Y ahora, dicho todo lo anterior, pasamos a hablar de los rendimientos individuales hoy en el Deportivo Pasto. Comenzando con Ederson Cabezas, un Ederson Cabezas que tuvo una magnífica intervención en ese penal y aparte tuvo unas 2 o 3 atajadas muy interesantes, eso sí. Creo que hay que trabajarle un poco más el tema de la salida. Me parece que da muchos rebotes. Incluso en una jugada salió mal, se atropelló nuevamente con Quiñones. Como que se tienen que empezar a entender mejor en la cancha Cabezas y Quiñones, porque se atropellan mucho y en una de esas le dejaron servidita a un jugador de Bogotá con arco vacío para que defina. Y afortunadamente es un jugador de Bogotá y no aprovechó esa chance que le otorgó Ederson Cabezas. Santiago Jiménez, como les mencionaba, el equipo quizás muy ofensivo, muy jugado al ataque y por eso Santiago Jiménez se notaba muy lento en el retroceso, no ayudaba en ese aspecto. Julián Quiñones me parece que va progresando de a poquito, todavía se lo ve un poco tosco, un poco armario, pero ya un poco más suelto en la cancha y me parece que con el transcurrir de los partidos se va a afianzar como uno de los centrales importantes del Deportivo Pasto. Nicolás Gil no tuvo tanto trabajo. Nicolás Gil, de hecho, el que más fue llamado a trabajar
fue precisamente Quiñones. A Gil se le pondera que logra sacar un arco en cero después de bastante tiempo. De hecho, el último arco en cero fue contra el Tolima, pero contra la suplencia del Tolima, cuando Eduardo López dijo, vinimos con 8 suplentes y con la titular les vamos a ganar, y pues el tiempo le dio la razón. Pero independientemente de esa cuestión, bien, me parece que el partido de Nico Gil es correcto. Ervin Goyes, ¿qué jugador para atacar? Hay que buscar la manera de que Ervin Goyes sea el extremo izquierdo titular del Pasto y no el lateral. De lateral, sí, o sea, el hombre va a aportar porque es buenísimo, pero como extremo, déjenmelo arriba y que tenga que a veces hacer la labor de sacrificio y que no siempre tenga que hacer el ida y vuelta. ¿Qué jugador es Ervin Goyes? ¿Qué jugador? Tenemos a Jonathan Perlaza. ¡Dios! ¡Dios! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! Que muchos habrán cuestionado la presencia de él el día de hoy, pero hoy, como diría este man del chiringuito que ahorita se me escribe, balón de oro, balón de oro. Nah, hoy jugó un partidazo Perlaza, fácilmente el mejor partido de la carrera de Jonathan Perlaza. Enrique Serge, partidazo de Enrique Serge. Este sí es el Enrique Serge bueno. Este es el Enrique Serge por el cual yo peleaba que fuera titular todo el semestre pasado. Este es el Enrique Serge. Me gustó el desempeño de Serge, aunque como que quedó tocado, porque hubo un momento donde tuvo que salir en camilla, parecía que iba a salir lesionado, pero esperemos que simplemente haya sido como el roce del momento y que esté bien, porque es que tampoco es que estemos para seguir lesionando a volantes de primera línea, porque no hay más. Tenemos a Diego Chávez, gran partido de Diego Chávez. Profe Risueño, háganos caso, sabemos que no somos tan estudiados y tan preparados como usted, pero háganos caso, retrase un poquito a Diego Chávez, ahí es donde mejor rinde el argentino. Y hablando de argentinos, Matías Pizano, también jugador clave, jugador importante, me gustó el desempeño de Matías Pizano. Siento que esa zona de influencia, el extremo derecho, es donde todavía más potencial tiene para dar. Tenemos a Jorge Obregón, que afortunadamente se destapó con la anotación. Me parece que es un hombre que hay que surtirlo. Si no lo surtimos, no va a pasar absolutamente nada con Jorge Obregón, pero al menos el día de hoy ya marcó porque fue bastante bien nutrido. Y Santiago Córdoba, que labor de sacrificio. A mí la labor de Santiago Córdoba me encanta. Es un delantero fundamental para el Deportivo Pasto porque con o sin la pelota te ayuda a marcar diferencia. Ahora, hablando de los jugadores que ingresaron, tenemos a Osa que fue a hacer esa labor de lateral izquierdo. Yo recuerdo a Osa lateral izquierdo de Camilo Ayala y era una invitación a una pesadilla. Una labor horrible de Osa como lateral izquierdo con Camilo Ayala. Acá se comportó de mejor manera, aunque bueno, tampoco tuvo que defender mucho porque es que ya Bogotá era un equipo venido a menos. La cuestión acá es que puede ser una alternativa interesante para darle la libertad a Ervin Goyes, que yo lo pido, muchos lo estamos pidiendo. Ervin Goyes, extremo izquierdo, por favor, porque allá arriba tiene muchísimo más potencial para dar. Pero bueno, lo de Osa en esa posición es una alternativa interesante. Se vio bien, pero pues también no lo atacaron mucho. Méndez sigue sin aparecer, no apareció contra Medellín, no apareció en este partido, pero también hay que entender el contexto en el que entró. Ya el contexto en el que entra Méndez era un partido sentenciado, un Bogotá con los brazos abajo, poco y nada de fútbol se podía demostrar ahí. También ingresó Micolta entró a hacer las veces de lateral derecho. Algo interesante hizo, tampoco es que se pueda ponderar mucho este compromiso, ya como les digo, era un partido liquidado y acabado completamente. Ingresó Patrick Preciado, también algo, cositas, trató de llevar una contra, prefirió hacer el pase seguro. Y entró también Frank Martínez, que a este man creo que hay que irlo llevando así, de a poquito, de a 15, 20 minutos, partidos así quizás un poco sentenciados, un poco más liquidados, y después de eso, irle dando ya momentos bravos, momentos duros de partido, porque estuvo en cancha 12 minutos aproximadamente, 12, 15 minutos, pero algo de personalidad y algo de talento mostró. Pedía mucho la pelota, se acercaba, se asociaba, y eso suma bastante. Yo quiero ver a Frank Martínez más seguido de titular y aprovechando también pues que no hay mucho para echar mano. Mancilla ya con ese error quedó bastante señalado, bastante condenado. Veremos si Risueño le vuelve a dar otra oportunidad. Y bueno, yo creo que con Frank Martínez algo interesante se puede conseguir. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó el partido de esta noche, aunque bueno, yo creo que ustedes ya estarán viendo en la mañana. Eso fue lo que nos dejó este compromiso. Realmente el Deportivo Pasto sorprendió, jugó un gran partido, vuelvo y repito, no hay que bajarle el precio a la victoria del Deportivo Pasto, más allá de que sea un equipo de media tabla de la segunda división. El Pasto sí
si jugó precisamente contra este equipo es porque hizo una gran campaña el semestre pasado. Recuerden que se enfrenta el primero de la liga contra el octavo del torneo y así sucesivamente. Por lo tanto, al Pasto le tocó un equipo de los que clasificaron, de los más malitos, y por eso hoy el Pasto pudo desplegar ese fútbol que se le exigió haberlo visto en el Libertad, pero que con estos días de trabajo ya se empezó a ver cosas muy interesantes, sin decir que ya es el equipo perfecto para ser campeón. Hay mucho por mejorar, hay un margen de mejora todavía grande en el Deportivo Pasto, porque corrigió lo defensivo, pero descuidó lo ofensivo en Itagüí. Acá corrigió lo ofensivo, pero descuidó lo defensivo. Hay que saber complementar, hay que saber hacer un equipo un poco más equilibrado y con eso ya encarar una liga mucho más seria. A todas las personas que han llegado hasta esta parte del video, muchas gracias. Dejen su like, suscríbanse, todo eso que se aprecia de corazón y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.